No, pues no me paraba la sala. Mercedes, vení que estamos. Buenas noches. En minutos arrancamos, muchachos. En minutos, bienvenidos todos. Estamos a minutos de arrancar, así que atentos. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Estamos en vivo, estamos en vivo acá en Zoom y también estamos en vivo en nuestra página de Facebook. Les recomiendo para todos los que están en Facebook que puedan entrar en este momento que todavía tenemos espacio para el espacio de Zoom, puesto que en este espacio de Zoom es donde vamos a poder interactuar y compartir en tiempo real. Lamentablemente no podemos monitorear al mismo tiempo lo que está pasando en Zoom y en Facebook. En Facebook solamente estamos haciendo la transmisión. Estamos desde la página de ANEDU, Educación Tecnológica, y en el grupo de la comunidad de Excel y Power BI Nicaragua. Bienvenidos todos, muchachos. Bienvenidos. Ya casi se nos une el ponente de hoy, ya está cerca de unirse con nosotros, pero vamos a empezar con un pequeño momento de saludos, chicos. Yo quiero revisar también la página de Facebook para ver con quiénes vamos a contar esta noche. Hoy, muchachos, sesión de SQL.
El tema, muchachos, que vamos a compartir esta noche, lo va a compartir el profesor Pablo Vázquez y va a estar hablando sobre automatización de procesos, procedimientos almacenados y funciones programadas. Vamos a ver, hemos calculado entre una hora y media, abordar eh, todo el contenido programado. Pero antes de avanzar con el tema de la sesión que tenemos programada para hoy, quiero invitarlos para el día de mañana. El día de mañana vamos a estar hablando de transformación de datos con Power BI. Y nos va a acompañar desde la comunidad de Perú, Renzo Roca. Mañana vamos a empezar media hora antes, perdón. Vamos a iniciar a las 6:30 p.m. Así que chicos, pueden ir confirmando su participación para el día de mañana. Eh, Mañana, como les decía, vamos a estar hablando de Power BI. Yo sé que para algunos el SQL eh, es un reto, no todos están familiarizados, pero es bueno que nos empecemos a familiarizar con este tipo de contenido que tanto enriquece nuestro proceso de análisis de datos. Y al final, muchachos, yo siempre digo, para los que ya vienen siguiendo todos los canales de difusión y los cursos que nosotros tenemos, que al final todo esto tiene como objetivo la toma de decisiones eficiente, que permita crecimiento en el negocio y que permita decisiones oportunas que también nos permitan anticiparnos a todo lo que el mercado laboral también ofrece. Ya tenemos con nosotros al profesor Pablo Vázquez. Bienvenido, teacher. ¿Cómo estamos por ahí? Buenas noches, Noel. Buenas noches. Qué gusto saludarle. Qué gusto estar por acá con Todo todos ustedes, ¿verdad? muy bien. Mire, ya tenemos mucha gente con nosotros. Ya estamos directo en Facebook también. Y bueno, chicos, como les decía, quiero reiterarles la invitación. Mañana a las 6:30 estamos con Renzo Roca desde Perú, compartiendo el tema que ya les mencionaba, visualización de datos y transformación de datos con Power BI. Así que chicos, compartirles un poquito del profesor Pablo, que va a estar con nosotros en la ponencia, y retomando también los temas que se van a abordar. Vamos a hablar esta noche de automatización de procesos, procedimiento almacenado y funciones programadas. Vamos a intentar, les decíamos, abarcar una hora y media máximo, por ahí vamos a estar para no aburrirles, no cansarles. La verdad es que es un esfuerzo grande que hacemos con la comunidad. Y para los que se unen por primera vez a la comunidad, a una sesión de en vivo de la comunidad, lo que hacemos, muchachos, es compartir experiencias. Compartimos experiencia de lo que nosotros hacemos laboralmente, compartimos experiencia de lo que estamos haciendo con las herramientas que usamos y sobre todo, muchachos, que esta experiencia la compartimos con todo el deseo, porque en la comunidad nadie cobra absolutamente nada, todo lo hacemos porque queremos hacerlo, porque queremos compartir conocimiento y porque queremos difundir el uso de estas herramientas que definitivamente nos solucionan un montón de cosas. Y yo no quiero abordar tanto de eso, ya va a hablarles el profesor del tema. Para los que no lo conocen, el profesor Pablo Vázquez también es es docente de nuestra institución de AdEdu. Está en casi todos los cursos con nosotros, acompañándonos siempre. Eh, Él se dedica a la contabilidad, sin embargo, es un gran apasionado en temas de programación. Si le empiezo a mencionar la lista de lenguajes en los que el profesor está programando, no me lo van a creer, son muchos. Así que nosotros muy contentos de tenerlo esta noche por primera vez en la comunidad, muchachos, por primera vez lo tenemos en la comunidad. Así que aprovechenle, vamos a disfrutar juntos esta sesión y yo espero que ustedes también la puedan disfrutar. Antes de avanzar y de dejarle al profesor, quiero tomarme un espacio para saludos y saludar a toda la gente que ya se está conectando. Vamos a ver, tenemos a Carmen Darío, tenemos a Dania Serna, a Dina, a Edgar Williams, a Edrat, tenemos a Ide Honduras, Indira, Julio, Lepselier, tenemos a Lidia, a Luis, a Rafael. Pueden dejar también sus saludos, muchachos, ahí. Yo estoy monitoreando en este momento la página en Facebook, también el grupo, para que ustedes puedan dejar sus saludos y que nosotros se los hagamos llegar
al profesor acá. Ya tenemos algunas personas también conectadas en la página de Facebook. Muchachos, antes de arrancar, quiero saber desde qué parte del globo terráqueo se reportan para que podamos saludarles también y sepamos cómo andamos por ahí, cómo andamos. A ver, muchachos, ¿desde qué lugar del globo terráqueo están conectados? Cuéntenme. Edwin dice Ciudad Sandino. Muy bien, Edwin. Aquí cerquita, por aquí cerquita andamos. Muy bien. Un gusto, dice, mi nombre es José Luis Rodas, desde Comayagua, Honduras. Muy bien, José Luis. Qué bueno tener gente de toda Centroamérica también acompañándonos esta noche. Desde Somoto, Andrés. Lidia está desde Chinandega. Muy bien. Edgar, bienvenido, Edgar. Desde Managua, Nicaragua. Soportando el calor que tenemos todos, mire. Y uno aquí con sudadera y todo lo demás, con todo y calor. Carretera Masaya, dice Luis. Muy bien. Dina desde León. También soportando el calor. Muy bien, chicos. Muy contento de estar con ustedes. Julio desde León también. Y Dania desde San Isidro de la Cruz Verde. Muy bien, Dania. Qué buen clima debe estar disfrutando, Dania. Dice Lidia, un gusto y saluda al profesor Pablo también. Muy bien. Entonces, chicos, yo les voy a dejar al profesor Pablo. Estoy seguro que vamos a disfrutar juntos esta sesión y antes de avanzar, profesor, agradecido porque usted se está tomando el tiempo para compartir con nosotros, para compartir con la comunidad. Yo sé que de repente en vivo, que es la mejor experiencia que podemos experimentar, eh, lo vamos a disfrutar mucho, pero luego también vamos a poder ver juntos la grabación, muchachos, y poder llegar a muchas más personas, que es lo que queremos. Así que chicos, les vamos a pedir a todos los que están conectados que puedan ir a la página de Facebook y compartan la sesión que estamos, ahí está, ahí están conectados desde Facebook, Francisco, Guillermo, ahí está, dice, el profesor Pablo me dio clase, es un crack, dice Guillermo. También tenemos a Gilbert, a Bayardo. Muchas gracias a los chicos que están conectados por ahí dejando sus mensajes. Muy bien. Así que chicos, les voy a dejar al profesor esta noche y como les decía, agradecido nuevamente con el maestro de acompañarnos y que podamos disfrutarlo, chicos. Recuerden que aquí tenemos el chat todo el tiempo para poder compartir ideas, preguntar, consultar, todo lo que quieran. Nos vamos a enriquecer esta experiencia juntos. Así que chicos, les dejo y profesor, es todo suyo el escenario. Es un gusto, es un gusto. Agradecido, Noel. Ahora sí está listo para que pueda compartir. Muy bien. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Noel. Y bueno, muchachos, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos también por su participación, que es muy importante, ¿verdad? Después de todo, ¿qué podemos hacer nosotros? Solo reunirnos acá y en un monólogo conversar con nosotros mismos. Pues muy poco realmente. En realidad, en la práctica, yo he aprendido de todos mis alumnos y es por eso que de repente cuando tenemos algunas dudas, algunas incógnitas en la práctica profesional, encontramos las oportunidades de compartir temas como este. Yo he encontrado en algunas circunstancias puede ser meramente laboral, puede ser quizá con algún cliente específico, encontramos que tenemos que actualizarnos antes, y esto lo saben todos ustedes, la programación específicamente era para los programadores, para los ingenieros programadores. Y entonces esta era una rama que estaba, por supuesto, acaparada, podría ser la palabra, pero que realmente era para ellos. La tecnología nos ha alcanzado, muchachos. Es una frase que la debería patentizar. A lo mejor y no, a lo mejor es que la tecnología nos está rebasando, pero es que nosotros somos responsables también de ponernos a cuentas con esto, de irnos actualizando, de ir acelerando. Es por eso que hoy estamos acá, para que conversemos acerca de SQL, pero no precisamente para que ustedes aprendan a programar. De repente, y si tienen la necesidad, si tienen las opciones de profundizar en el tema, pues perfecto, perfecto, por supuesto que esto les va a servir mucho en su crecimiento profesional y personal, pero hoy es
proponerles opciones para agilizar, para automatizar, para poder encontrar respuestas a algunas incógnitas que podemos automatizarla, que podemos reducir tiempo, que podemos optimizar el tiempo entonces. Con esto me refiero a aquellas tareas o aquellos análisis que podemos ya dejar programados para que con un solo código o mandar a llamar una secuencia de código se nos actualice nuestra data para que podamos analizarla. Y es que después de todo tenemos que dejar claro, porque lo tenemos claro realmente, que las decisiones se toman porque podemos analizar, pero antes de analizar tenemos que modelar la información. Vamos paso a paso. Vamos paso a paso. ¿Qué es SQL? SQL es un lenguaje estructurado de programación precisamente para la consulta, para la extracción de información de bases de datos. SQL, por acá se dice, yo elegí en la web estuve leyendo algunas publicaciones respecto a SQL, he elegido esta página, pero no es precisamente porque me interese compartirla desde acá o que tenga algo a favor de ella, no, sino precisamente que es meramente es una introducción textual. ¿Qué es SQL? Bueno, SQL es uno de los principales sistemas de gestión de bases de datos. Acá yo creo que deberíamos dejar claro lo siguiente, es que es un gestor del motor de bases de datos, pero en realidad SQL es un lenguaje estructurado para consultar las bases de datos. Recordemos algo muy importante, la información que nuestras empresas procesan tiene que ser guardada en algún lugar. Cuando nosotros vemos algunos sistemas que son quizá un poco más flexibles, me refiero precisamente a aquellos sistemas que son pequeños, porque podemos conocerlos así, quizá no necesitemos, o al menos es lo que pensamos nosotros, no necesitamos de una base de datos, de una base de datos de dónde guardar la información o en dónde guardar la información. Pero esto es un error. Esto es un error porque es que hemos cambiado la forma de hacer negocios. Hemos cambiado la forma de hacer negocio, por lo tanto, hemos actualizado, hemos avanzado tanto que ahora una empresa mediana puede tener cientos y miles, ¿verdad? De transacciones que son guardadas en una base de datos. Y luego nosotros queremos recuperar esa información para poder analizarla. Bien, es cierto, tenemos algunas herramientas como es Power Query desde Excel, tenemos herramientas como es Power BI desde aplicativo que también conecta bases de datos y puedes consultar. Pero ojo con esto, que el lenguaje para la consulta de las bases de datos es SQL, que podrán existir otros, bueno, que pueden ser y son derivados de SQL. Es muy importante que nosotros entonces validemos y entendamos esto. Este es el lenguaje por excelencia para poder modelar la información de las bases de datos. De repente vamos a encontrarnos con que necesitamos algún reporte específico, que necesitamos extraer un reporte específico desde nuestro sistema, pero de repente decimos, vaya, es que el sistema no tiene este nivel de análisis que yo requiero. Pero no vayamos a pensar bajo ninguna circunstancia, muchachos, que es que los sistemas carecen o que yo he escuchado expresiones como es que el sistema se queda corto con algunos reportes. Yo no creo que esto sea así, bajo ninguna circunstancia. Lo que sucede es que nosotros procesamos los análisis en función de la necesidad que tiene cada usuario, por supuesto. Y por lo tanto, no podemos pretender que un sistema que ha sido desarrollado para un número importante de empresas tenga un reporte específico para cada una de ellas. No, es por eso que nosotros, los analistas de datos, tenemos trabajo. Tenemos trabajo porque tenemos que modelarla. Esto es muy importante. Ahora bien, el tema de hoy trata de optimizar el tiempo. Nosotros podemos crear cualquier tipo de consultas. Ahora yo me detengo acá, muchachos, y me detengo acá porque esto es muy importante, porque esto es muy importante. Ustedes que son los participantes de esto, que vinieron hasta acá, que vinieron a esta sesión, ¿cuánto conocen del lenguaje estructurado, del lenguaje de SQL? Para que entremos ya en materia. Dania Serna, yo no conozco nada.
no te preocupes. Mira que poco a poco, perfecto, José, no te preocupes. Mira que poco a poco acá lo vamos a comprender, poco a poco. Pero ojo con esto, muchachos, porque es muy importante nuevamente. Yo no te voy a enseñar a programar en una hora o en una hora y media, pero sí te voy a dejar claras las bases para que vale, Gil, está bien, para que luego puedas optar quizá a tomar un curso, ya sea autodidacta, ya sea en una escuela que lo dicte, que te puede interesar y le vas a encontrar mucho provecho. Ahora mismo lo que voy a hacer es que voy a ampliar la ventana de mi SQL Management. Este es un gestor, es un intérprete de lenguaje de programación. Y lo que yo estoy compartiendo en pantalla acá al lado izquierdo, pero en mi izquierdo, viendo hacia mi computadora, son las bases de datos que tengo disponible en este servidor. He convertido este computador. Voy a hacer una pequeña pausa para contestar la pregunta de Julio. Transat SQL es lo mismo que SQL, pues precisamente es lo mismo, es únicamente un derivado de. Rafael Ponce, no tengo conocimiento en el tema y me gustaría saber cuál es la diferencia entre MySQL, vamos a decirlo como es, MySQL, MySQL y SQL. Bueno, tengo que decirte, SQL es un motor de bases de datos, precisamente para las estructuras de las bases de datos de Microsoft, pero de SQL. MySQL es una base de datos bastante parecida, relacional, pero que trabaja independiente de, es el nombre de MySQL, incluido su gestor y la base de datos. Pero tengo que mencionarte lo siguiente, utilizan la misma sintaxis. El lenguaje que vas a aprender desde SQL, bien puedes utilizarlo en MySQL, precisamente es lo mismo. Y si encontramos algunas diferencias, tienen que ser mínimas, tienen que ser mínimas, entonces no vas a tener complicación. Si aprendes a utilizarlo desde el Management Studio, que es SQL Server de Microsoft, vas a poder utilizarlo en MySQL. ¿Cuál es la diferencia? Pues el gestor, porque el gestor de SQL es de Microsoft y el de MySQL puede ser independiente. Puede ser independiente, puede estar colgado en una nube independiente, puede estar colgado en cualquier página. Yo, de hecho, puedo generar una base de datos con el lenguaje de MySQL y colgarla desde cualquier gestor que me permita almacenar una base de datos. Bien, siguiendo con esto entonces, ¿y qué es una base de datos? Es que una base de datos imaginémoslo como lo siguiente, y voy a trasladarme a Excel. Y yo pregunto, muchachos, ahora sí estoy compartiendo Excel, ¿verdad? Es que de repente yo pienso que estoy compartiéndolo y me he quedado con las pantallas anteriores. Perfecto. Imagina que este cuadro que estás viendo en pantalla sea una tabla que guarda esta información. Una base de datos es una estructura relacional que te permite almacenar esta información de manera ordenada, como lo ves acá. Es por eso que muchas personas encuentran que Excel puede ser utilizado como una base de datos, porque dentro de Excel guardan lo que es una tabla, como ustedes lo están viendo en pantalla. Esto no está muy lejos de un error. ¿Por qué? Porque Excel no es capaz de almacenar un gran volumen de información y por lo tanto Excel no puede interpretarse o no puede entenderse, no puede percibirse como un gestor de base de datos. No. No, pero bueno, si quieres almacenar datos que no sean tan de una magnitud, de un volumen muy grande, entonces puedes utilizar Excel. Yo no lo recomiendo porque Excel no es un gestor de base de datos, pero yo encuentro que muchos hemos encontrado la solución en Excel. Pero Excel es por excelencia. Exactamente, pero Excel es por excelencia, muchachos, y esto sí tenemos que admitirlo los programadores hoy y al final del siguiente siglo y 2 siglos después, es por excelencia el espacio donde vamos a resumir todos nuestros análisis. Y eso no podemos negarlo.
No podemos negar. Por mucho que nosotros programemos y hagamos, todo vamos a trasladarlos acá. Es porque Excel te da la flexibilidad de manejar la data y de poder manipularla. Bien, manos a la obra, muchachos. Yo acá he designado, he programado una función que me genera esta información. Este Excel se conecta directamente a la base de datos. Cuando yo digo que esto está automatizado, esto está automatizado porque yo ya no tengo que volver a introducir un código para que esto se actualice. Obviamente, permítanme, ahora sí. Obviamente esto ya lo he tomado desde el gestor que está acá. He programado, acá tengo, he programado un procedimiento almacenado. ¿Y qué es un procedimiento almacenado en SQL? Un procedimiento almacenado es una línea de código, es una secuencia de código que guarda una instrucción. La palabra lo dice claro, es un procedimiento. Es un procedimiento. Históricamente, un procedimiento en SQL era utilizado para alterar la información de la base de datos. ¿Qué quiero decir alterar? Cuando tenemos sentencias en SQL que son insert, de insertar datos a la base de datos, update, de actualizar datos, de actualizar información en la base de datos, delete, para borrar información de la base de datos, pero esas son sentencias que son utilizadas precisamente por los programadores o los sistemas ya elaborados. Un sistema, cuando vos le das, por ejemplo, guardar una factura, obviamente utilizará un procedimiento almacenado. Ese procedimiento almacenado lo que hará es repetir una secuencia de códigos para llenar de información la tabla de ventas. Por ejemplo, entonces, un procedimiento almacenado te permite repetir esa secuencia de códigos cuantas veces lo necesites. Esto quiere decir que no vas a tener que programarlo n cantidad de veces cada vez que guardes una factura en tu base de datos. No, lo que vas a hacer es llamar a un procedimiento. Yo he utilizado arbitrariamente una base de datos, una base de datos que se llama SQL curso, que está dentro de mi servidor, que es esta máquina, este computador que he designado como el servidor de esta noche. En este servidor, si vos te fijas acá al lado izquierdo, tenemos una serie de bases de datos y la que yo estoy utilizando es esta, que estoy seleccionando acá, es SQL Server. Un procedimiento almacenado entonces se crea a partir de la palabra reservada, create, procedimiento, titulas al procedimiento, lo lanzas al procedimiento y listo. Y luego acá generas un código para que ese procedimiento, para que este código se repita cada vez que mandes a llamar a este nombre. Esto es un procedimiento. He designado por nombre reporte desde Contab. Es un nombre nada más. Acá pude haberle asignado el nombre que me plazca, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esto? Que encontremos un grado de dificultad. Mira que voy a hacer lo siguiente. Acá abajo yo voy a seleccionar desde la tabla de contabilidad la siguiente información, pero déjame acá iniciar sesión, listo, para que el sistema entienda o la consulta entienda dónde estoy consultándolo. Y listo, acá está. He designado lo siguiente. Lo que ha dicho el profesor Noel anteriormente es muy importante porque nosotros aprendemos y enseñamos partiendo de la experiencia profesional que tenemos. En esta semana, o me parece que fue la semana pasada, he encontrado una dificultad que experimentaba uno de mis clientes, al cual por alguna razón, o el cual, perdón, por alguna razón, había perdido información de una de sus bases de datos. No debería pasar, pero bueno, en la vida real los accidentes existen. Y había perdido información de una de sus tablas de la base de datos, que era la tabla que llaman tabla comercial, pero que había recuperado la información de la tabla de ventas. Permítame, muchachos. Y entonces les cuento, les explico. Ellos habían perdido información de una de las tablas, que era la tabla comercial, dicho en español, en buen castellano, de la tabla de ventas, pero que tenían información en la tabla de contabilidad. Vaya,
es bueno, es importante. Recordemos que las bases de datos trabajan porque son relacionales. Cada tabla tiene una llave que relaciona la información de esta tabla con la información de una tabla X, que es una tabla amiga. Acá puede ser, que puede ser lo siguiente. La tabla de ventas que tiene registro de ventas de un cliente relaciona la tabla de clientes porque le vendieron al código de un cliente que existe en la tabla de clientes. Eso es relacional. Lo mismo pasa cuando los sistemas trasladan información a la contabilidad. Mira lo que pasa acá. He elaborado una tabla que la titulé contabilidad. No le agregué mucha información porque no es relevante, de hecho, para el ejercicio, pero yo te quiero comentar lo siguiente. Partiendo de la experiencia del cliente que te comenté al inicio de esta explicación. La tabla del cliente, la tabla de contabilidad del cliente, guarda una columna que dice número de documento, fecha de la transacción, concepto de la transacción. Acá si te fijas son registros de ventas, valor de la transacción, una tabla que te dice si es crédito, si es crédito, si es cero no es crédito, si es uno es crédito, la cuenta, el nombre de la cuenta, y si es activo, quiere decir uno está activo y cero está anulado. No nos comprendamos, no nos compliquemos en comprender la integridad de la información que aparece acá, sino que yo te quiero explicar lo siguiente. ¿Qué pasaba con este cliente? Había perdido información de su tabla de ventas y quería recuperarla, pero tenía la información en su tabla de contabilidad, es esta que está acá. Pero en la tabla de contabilidad el documento contabilizado aparecía como FC-1-7. Ahora te explico. FC es la nomenclatura que ese sistema le daba a los registros que venían de venta, como quien dice factura. Después decía sucursal 1 y después decía número de factura. Esto que está acá. Pero este documento que está acá no se encontraba en la base de datos de ventas, que te la voy a mostrar ahora. Voy a decir acá, seleccione todo. Vamos a dejar las dos cosas. Seleccione todo desde ventas, pero también voy a dejar activa la consulta de contabilidad para que la compares desde contabilidad. Y voy a correr ambas consultas. Y listo. Aquí las tengo. Yo quiero que compares lo siguiente. En la tabla de ventas, que es la tabla que está arriba, no aparece un número parecido al número que aparece registrado en la contabilidad. ¿Cómo solucionábamos eso? ¿Cómo un analista de datos, cómo un programador solucionaba esto? ¿Cómo pudiera recuperar la información de contabilidad para reestructurar la información de la tabla de ventas cuando la tabla de ventas tiene un número de factura, un código de cliente y un código de vendedor y no tiene precisamente esto? Imaginemos lo siguiente, muchachos. Imaginemos que este código de vendedor es la nomenclatura del 7 que está acá. Entonces el sistema tomaba los registros de ventas y te los clasificaba así. Factura 1 del vendedor 7. Y luego te llevaba la información hasta, hasta la contabilidad. Vamos a ver cuál es, porque tendríamos que encontrarla, ¿no? Y listo. Imagínate que esto es lo que estás buscando. ¿Sí? Vamos a detenernos en lo siguiente. No encontramos que los registros que aparezcan acá sean precisamente iguales a los que tenemos por este lado, pero bien podemos tratar de encontrarlo, ¿verdad? Como este que está acá. Este que está acá, 152, el número 7, es este que está acá. Es como el sistema llevó la información desde la tabla de ventas a la contabilización, lo que nosotros llamamos interfaz de registro. Entonces el sistema ha dicho factura de contado del vendedor 1 y la factura número 7. Y ha llevado, el resto de información tiene que ser similar. Es una venta, por eso aparece subtotal registrado acá y listo. Ok, habiéndote dicho eso, voy a comentarte entonces lo siguiente. No podíamos recuperar la información de la tabla de ventas, pero tenemos la contabilidad. Listo. Ahora borro este código que está acá y te explico qué es lo que se preparó acá.
en el reporte desde contabilidad. ¿Qué es lo que queremos desde contabilidad? Desde contabilidad queremos tomar este número que está acá y reestructurar la tabla de ventas. Posiblemente no encontremos toda la información. Este es un ejemplo nada más. Y entonces vamos a ver. Hemos creado un procedimiento al cual titulamos reporte de contabilidad y luego lanzamos los códigos que ejecutarán esa consulta. Valioso SQL para recuperar la información. Acá se creó el procedimiento almacenado. El reporte lo hemos titulado report desde contabilidad, as es como, y luego le decimos con la lista, que la titulo lista, la cual se trata como lo siguiente, y entre todo este paréntesis, todo lo que está acá es lo que yo quiero generar. Entonces, acá estoy descomponiendo el número de factura, pero antes de descomponerlo, mira lo que estoy haciendo. Acá, en una consulta interna de SQL, que estoy pasándola acá, estoy obteniendo todos los números de registro de la contabilidad, que es lo que ves acá. Cuando ya lo tengo, entonces lo que voy a hacer es que voy a seleccionar esto. ¿Desde dónde? Desde esos números que ya los encontré. Y le aplico una función, y esta es una función programada, pero no la programé yo. Esta es una función que ya viene integrada dentro de la versión de SQL, dentro de la versión de Microsoft, que es una función de extraer. Todos hemos conocido esta función en Excel. Por eso es que cuando yo enseño a programar, siempre les digo, si usted, si vos, si yo, si todos sabemos Excel, programar no nos será complicado. La función es programar, perdón, extraer. ¿De dónde? De L documento. ¿Y quién es L documento? L documento es esta consulta, este documento. O sea, este documento que vemos acá. Extraer, ¿dónde? Desde la posición número 6, 25 caracteres y lo titulas como factura. ¿Cuánto es? 1, 2, 3, 4, 5, posición número 6, desde el 1 hasta 25 caracteres. Obviamente esto es arbitrario, pero como yo no tengo números después del número 2, es que no importa, porque lo que voy a extraer es 19, 21, 43, 52, 60 y todo lo demás. A ese número lo titulará factura. ¿Por qué factura? Porque esta es la factura que vos ves acá, es la última. Y luego, para comparación, retorno el número completo. Entonces, estoy tomando parte del número registrado en contabilidad, luego regreso el número completo para su comparación. Hasta acá, muchachos, se comprende lo que está haciendo el código sin necesidad de tener experiencia en lo que es el lenguaje de programación de SQL. Perfecto. Dania, de hecho que es bastante parecido. No es 100% similar, pero es bastante parecido. Es bastante parecido. Vamos a ver. Rubén Payán. ¿Por qué una tabla derivada? Rubén, la pregunta en realidad no la he comprendido. ¿Por qué una tabla derivada en la cuenta, si se podría llamar directo la tabla de contabilidad? Jill, parecido un poco, sí, parecido un poco. De hecho, que es que
es que es bastante parecido. De hecho, que realizar algunas actividades, algunas tareas en Excel prácticamente es programar una respuesta. Por lo tanto coincido con lo que acabas de escribirnos, es bastante parecido. Bueno, entonces eso es lo que nos retorna esta información que está acá, todo esto que está acá. Pero ahora yo te comento, el reporte no termina acá, sino que luego el reporte te dice lo siguiente, que seleccionará todo desde la tabla de ventas, esta tabla de ventas, y luego lo juntará, permitirme, con la tabla lista. ¿Y cuál es lista? Lista es la programación que hicimos acá, en donde lista factura, que es la descomposición de este dato, es igual al número de factura que aparece en la tabla de ventas. Y bingo, con eso estaríamos reestructurando nuestra información para poder analizarla. Pero vamos a ver cómo funciona. Esto es, ¿verdad? Este es el procedimiento almacenado que me reestructurará, perdón, esa información. Y listo. Eso ya fue creado. Luego, qué pasa en Excel? Acá ya está creado, pero hagámoslo desde cero. Hagámoslo desde cero para que ustedes vean qué gentil que es entonces Excel para poder extraer la información desde la base de datos y poder analizarla. Pero obviamente ya nosotros lo que hicimos fue transformar la información desde SQL. Cómo nos conectamos desde Excel al motor de base de datos? Sencillo. Vamos a la pestaña datos y le decimos que vamos a obtener datos precisamente y le decimos que lo vamos a obtener desde una base de datos. La base de datos tiene que ser una base de datos desde SQL porque es donde tengo la información ahora mismo y se despliega el siguiente cuadro de diálogo. El siguiente cuadro de diálogo me va a pedir información como el servidor, la base de datos y luego la instrucción de SQL con la cual quiero obtener la información. Entonces voy a regresarme acá y vas a ver vos. Este servidor tiene este título, lo vamos a pegar acá en la base de datos. La base de datos tiene por título SQL-curso, lo vamos a pegar acá. Y lo que yo quiero hacer es mandar a llamar este, este procedimiento que ya existe. Esto es automatizar. ¿Por qué esto es automatizar? Porque yo voy a venir acá y lo único que voy a decir aquí es que voy a ejecutar esto que está acá. Y por lo tanto, yo ya no tengo que escribir más código y voy a decirle aceptar. Lo que tiene que hacer ahora Excel es conectarse a la base de datos. Y mira qué es lo que pasó. Excel ha generado toda esa información para que yo pueda llevarla y analizar. Entonces voy a decir ahora que lo que quiero es cargarla. No quiero ninguna tabla, solo quiero la conexión y voy a aceptar. Ahora mismo Excel está creando esa conexión para tantas, tantas conexiones que nos complican. Ahora, ¿cuál es la que dice ahora mismo? Vamos a eliminarla. No pasa nada. Es para que no nos... es más, vamos con un nuevo archivo, mejor, un archivo desde... ¿Se oscureció, muchachos? ¿Ustedes me confirman? Listo. Quiero que ustedes me confirmen, quiero que ustedes me confirmen lo siguiente. Estoy compartiendo ahora mismo un libro de Excel en blanco. Perfecto, muchachos. Ok.
Listo. Entonces, ¿qué es lo que quiero, Carmen Darío? No se mira. ¿Qué es lo que no se mira? Bien. Como este es el archivo entonces de Excel que ya está en blanco, este es el archivo que estoy compartiendo ahora mismo, vamos a conectarlo entonces desde la pestaña de datos. Igual, ¿verdad? Obtener datos desde una base de datos, desde una base de datos de SQL Server. Y luego, bueno, ya desplegado este cuadro de diálogo, vamos a hacer precisamente exactamente lo mismo que hice anteriormente, pero lo quiero hacer acá en este libro donde no se vea desordenado. En el otro ya tenía bastantes conexiones. Entonces lo que vamos a hacer acá en este libro que ustedes ven que está en blanco, vamos a conectarlo a este servidor, a esta base de datos, y vamos a mandar a llamar este código. Ya no voy a escribir todo el código porque automatizar es esto. Y listo. Acá entonces se ha creado la consulta. Yo lo que quiero es cargarlo voy a crear la conexión y listo. Acá entonces yo ya tengo la consulta número 1 y listo. Este archivo, de hecho, ya está conectado a la base de datos. ¿Qué es lo que puedo hacer? A la pestaña insertar, yo puedo insertar una tabla dinámica, pero yo no tengo datos en este libro porque este libro está en blanco. Entonces voy a ir sencillamente a seleccionar, utilice una fuente de datos externa, elegir una conexión y acá está la conexión a la base de datos y le digo OK, abrir y ejecutar. Listo. Se ha ejecutado acá mi consulta para poder obtener mis datos y poder estructurarlos. Si ustedes se fijan, lo que tengo acá es precisamente la información que quería ver. Quiero que anotemos lo siguiente. Voy a escribir acá, voy a elegir en línea, en fila, factura. Acá ya es meramente Excel, porque ya voy a generar información precisamente de Excel. Y yo quiero poner acá el número de documentos y listo. Es una comparación nada más de lo que yo estoy obteniendo desde la base de datos. Hasta aquí, muchachos, se comprende. Si ustedes se fijan, lo que estamos obteniendo ahora mismo es una comparación únicamente de cómo desde una base de datos en la cual yo obtengo esta información, puedo recrear la información
de la tabla de ventas. Pero obviamente esto es simplemente un ejemplo, porque lo que estamos haciendo es simplemente convirtiendo la información de una columna y regresándola en otra. Que es que utilizo este documento para filtrar la información de ventas. ¿Eso es posible? Pues claro que es posible, porque ahora te voy a decir lo siguiente. Es más, te voy a decir que esa factura ha calculado un IVA como se ve en esta información. El resto acá, muchachos, es meramente Excel. Y listo. Y entonces estoy obteniendo información de ventas, pero, pero mi propósito o mi fuente de filtro es la tabla de contabilidad, porque la tabla de contabilidad me estructuró el número de factura, o al menos eso fue lo que hicimos desde el procedimiento almacenado. Luego, todo lo que nosotros podemos hacer es que esto que ves acá son precisamente los campos de la tabla de la consulta que estamos obteniendo. Todo esto está conectado ahora mismo a nuestro servidor y por eso es automatizar procesos. Veamos lo siguiente. ¿Qué pasa si yo lo que quiero ver es la fecha? Pongámoslo adelante. Vamos a quitar acá los meses y acá vamos a decirle que como esto es Excel, que simplemente lo queremos desagrupar para que se vea. Y listo. Todo lo estamos obteniendo desde la tabla de ventas, pero nuestro origen de filtro realmente fue la tabla de contabilidad. Y automatiza realmente. Veamos lo siguiente. Solo por hacer una prueba, solo por hacer una prueba, yo voy a regresar nuevamente a seleccionar todo lo que está en la tabla de ventas y vamos a ver. Si la factura 6 del vendedor 2, que es esta y es esta, tiene por monto de IVA 62.000, pero me parece que no es esta. 6.2 factura. Tendríamos que revisar la 666. Factura 117 es otra. Vamos a filtrarlo. Solo para hacer una comparación. 20.000. Por lo tanto, este código que está acá, este resultado que está acá debería ser evaluado. Es que hemos regresado ¿cuántos datos? 3. Subtotal, 20.000, 184.000. Este, 20.000. Ok, ha regresado tres datos, los ha duplicado, los ha triplicado. Bueno, eso ya estaría que ver acá por qué ha regresado datos repetidos, pues eso sería, vamos a ver, regresar donde el número de facturas sea igual a ese número de facturas, regréselo todo, los ha regresado todo y los ha puesto en una consulta acá. Pero luego está sumándolo porque hay 3 registros. Cuando yo ingresé acá, si ustedes ven, aparecen los 3 registros, por eso está sumando ese total de IVA. Porque está duplicado, 6, 2 y 2. Si en la tabla de ventas aparece solo un número de factura con los 20.000. Acá la consulta lo está regresando duplicado. Pero bueno, es un tema de pulir el código. Sin embargo, el ejercicio quizá no era precisamente para encontrar la respuesta absoluta de lo correcto del código, pero podemos repasarlo, por supuesto. Seleccione el número de documento desde contabilidad, de 6 a 25. Este que está acá, que todos sean 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, elemental. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar acá el IVA.
Vamos a poner subtotal a ver si también lo está sumando. De hecho, sí, porque aparece 3 veces. Voy y aparecen las 3 facturas. Factura 6. Factura 6. Número de factura. Lista, factura. Este que está acá. Voy a retornar ese que está acá. Y el documento. Ah, listo. Es este que está acá. Vamos a quitarlo. Yo le comento por qué ahora mismo, muchachos. Porque yo fui el que creé la base de datos y yo sé precisamente qué es lo que está obteniendo. Vamos a ver, vamos a alterarlo y vamos a ejecutarlo. Listo. ¿Qué es lo que hice? He quitado de la consulta que se regrese otra información y solo la factura. ¿Para qué? Para que vos veas lo siguiente. Todo esto que está acá, voy a guardarlo, voy a pegarlo aquí para que se guarde. Pero ves esto. Qué bueno que cometí ese error en la generación del código que me retornaba la data. Y voy a actualizarlo. Vamos a ir, están los 3. Voy a eliminar estas hojas y listo. Y listo. Y ahora vamos a ejecutarlo nuevamente. Listo. Estoy generando acá todo desde número factura, donde, ok. Ahora te explico por qué se retornan 3 registros. Es por lo siguiente, voy a regresar a contabilidad, voy a ejecutarla y vas a ver lo siguiente. Cuando yo tengo esta factura, y la voy a poner acá, y voy a decir en dónde el C documento sea igual a esta data que está acá, o para que me he ido muy abajo. Se regresan 3 documentos por lo siguiente, porque el registro contable de la tabla que he designado tiene registro de ventas en la tabla de ventas, perdón, en la tabla de contabilidad tiene registro en la cuenta de ventas, registro en la cuenta de descuento y registro en la cuenta del impuesto por pagar. La nomenclatura acá es meramente contabilidad. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo estoy diciendo que liste toda la información desde la tabla de ventas, le estoy diciendo que lista de factura, que junte con la lista de factura, en donde la factura de contabilidad sea igual a la factura de la tabla de ventas. Y la factura de contabilidad va a repetirse, va a repetirse. Lo que voy a hacer acá es delimitar la respuesta. Y mira que esto es automatizar, porque yo estoy diciendo acá que se seleccione de contabilidad, y ahora vamos a mejorar el código, y le vamos a decir en dónde vamos a decirle que la cuenta sea igual a 4, por ejemplo. Y voy a ejecutarlo. Y ahora voy a actualizarlo. Que se ha perdido los permisos, dice. Ha surgido un problema al obtener los datos. Bueno, vamos a eliminarlo. Vamos a crear otra hoja y a ver si me permite conectarme nuevamente. Que de hecho acá debería estar. Ahora estoy en el editor de la consulta de Power Query, que eso también ustedes lo deben conocer. Y que el origen me dice que es ejecutar el reporte de contabilidad. Vamos a aceptarlo a ver qué es lo que pasó. Ok, no ha pasado nada. Y lo cierro. Vamos a ver porque me dio error anteriormente. Vamos a ver si ahora lo conecta.
ha creado una consulta adicional. Claro, ya la vi. Ya está, esta era. Entonces, era el número de factura. Y ahora sí, ya sale el IVA bien. ¿Por qué sale bien el IVA? Cuando yo voy acá, nuevamente, aparecen tres. Vamos a ver qué consulta es, si esta era la anterior. Vamos a eliminarlas entonces. Datos, cónchale, eliminar, eliminar, consulta, eliminar, eliminar. Hoja número 7. Y vamos a tratar de conectarnos nuevamente porque mi consulta ya generó algún error. Vamos a ver acá. Código está bien, está reporte, datos, obtener información desde una base de datos, desde SQL nuevamente. Toda esta es tarea repetitiva. Desde este servidor, desde esta base de datos, y lo que quiero ejecutar es este procedimiento almacenado. Y ahora nuevamente inserto, pues ya esto ya es meramente repetir las actividades anteriores. Utilizo una información, la consulta número 1. Error al convertir el tipo de datos. Oh, pues que no lo había leído, muchacho. Este error precisamente es un error del motor de base de datos. El error viene desde el origen y es error al convertir el tipo de dato varchar 4. O 4-1, que es desde acá. Seleccione vamos a decirle así, pero quiero revisar el documento contable. Cuenta, es número 4. Alter procedure. Y listo. Ahora sí, ya aparece solo una factura. Ya aparece una sola factura y ya aparece una sola factura. Pero era eso, muchachos. Lo que sucedía es que acá, cuando yo estaba filtrando los documentos desde contabilidad, estaba filtrándolo desde todas las cuentas. Sin embargo, la cuenta que quiero filtrar por nomenclatura contable es la cuenta de ingreso, la cuenta número 4. Ya esto está más optimizado, ya esto está automatizado. Por ejemplo, solo por cambiar algo. En el IVA acá de la factura número 10, que voy a buscarlo, que me dice que es 21.823, que es este que está acá, vamos a actualizarlo desde la base de datos. Voy a decir 0, donde
solo por hacer una prueba, ¿verdad, muchachos? Y luego voy a actualizar acá. ¿Qué pasó? Que este archivo ya está conectado a la base de datos. Todo lo que le ocurra a la base de datos va a replicar automáticamente en Excel y por lo tanto yo ya no voy a tener que generar un código para poder extraer información desde SQL Server, sino que simplemente voy a presionar actualizar para que mi archivo que está obteniendo la información desde la base de datos actualice toda esta información. ¿Se comprende, muchachos? Y listo. Y listo. Bueno, ha sido bastante, me ha complicado la consulta de la contabilidad, pero qué bueno que se haya dado ese pequeño error de interpretación que acá se ha corregido. Estaba filtrando todas las cuentas y yo solo quiero ingresos para poder retornar el número de ventas, no cualquier ingreso. Bueno, este era cuando llamas a un procedimiento almacenado. Ahora llegas a una pregunta bastante interesante, Arcadia. ¿Podrías generar un código desde Excel, de hecho, que te lo actualice sin necesidad de que manualmente ejecutes actualizar? Pero ya eso es otro tema. Podemos generarlo desde Visual Basic para aplicaciones, desde VBA. Podemos decir que si abres el archivo se actualice. Podemos decir desde Excel que si es las 8 de la mañana se actualice. Lo podemos hacer, de hecho, pero eso es un tema ya de programación en otro lenguaje que también es bastante útil, que es bastante utilizado. Pero bien, ese es cuando llamas a un procedimiento almacenado. Hay otro método, hay otro método que son las funciones programadas. ¿Dónde se guardan los procedimientos almacenados? Cuando vas a la base de datos de la tabla, que es esta, y buscas acá, encontrás una carpeta que se llama programación. Cuando vas a programación encontrás procedimientos almacenados y funciones. En la carpeta, en el directorio de procedimientos almacenados, vas a encontrar acá los procedimientos que el usuario, que en este caso fui yo, en el caso que vos practiques serás vos, habrá generado. En este caso yo tengo acá el reporte desde contabilidad, que ya viste que está conectado a la base de datos y que por lo tanto este análisis ya está automatizado. Fue sencillo en la elaboración, porque tampoco pretendemos hacer un código demasiado complejo, más que la explicación de cómo Excel extrae la información de manera automática. Vamos al siguiente. Déjame ver si es acá. Acá era el código cuando estaba insertando información hoy temprano en la contabilidad para que pudiéramos utilizarla. Acá. Acá he diseñado una función en la misma base de datos. He diseñado una función la cual he titulado márgenes. Esta función regresa una tabla y la función trabaja como lo siguiente. Debe retornar todo esto que está acá. Esto puede ser un poco más complejo o quizá no. Yo no quiero que te compliques, pero vas a ver. Lo que hace esta función es que te regresa desde una conexión, que es esta que está acá al final, desde esta conexión, te regresará el número de factura, el cliente, la fecha, el subtotal, el descuento, la venta neta, luego te retorna el costo de venta y luego hace una operación aritmética, una sustracción. Venta neta menos costo de venta, la cual la titula contabilidad. Y luego aplica ese resultado, que es esta resta, y lo divide entre la venta neta para poder obtener que un margen. Entonces decimos, la utilidad que es esto entre el margen, pero lo formatea a este formato que está acá, que es en términos porcentuales. A ese resultado lo titula márgenes. Si te fijas, esta es una función que realiza una operación aritmética acá adentro. De hecho, desde acá ya había una operación en la cual arbitrariamente yo había designado unos porcentajes porque esto es un ejemplo. No estoy tomando información de una base de datos de ningún cliente, sino que estoy proponiendo un ejemplo que es meramente didáctico. Entonces, la estructura acá
quizá verás un poco complejo, un poco complejo, perdón, los códigos que se dictan acá. Yo no quiero que te compliques en comprenderlo, sino que vamos a la función. Esta función toma datos. Acá es importante. Toma datos. Vamos a ver, acá, de la tabla de ventas y la junta con la tabla de clientes. Esta que está acá. Hace una combinación de dos tablas, tabla de venta y tabla de clientes para poderte generar número de factura, pero el nombre del cliente. No te genera el código, yo quiero ver el nombre del cliente. Luego te genera la fecha, luego te genera el subtotal, luego te genera el descuento, luego te genera una ventaneta. Pero ¿para qué me sirve esta consulta interna que está acá? Que la vamos a resumir. Esta consulta interna que está acá me sirve para que yo pueda hacer operaciones con estos resultados y luego lo voy a retornar a partir de la función que me retorna una tabla. ¿Qué tabla? Pues la tabla que se estructure en toda esta consulta. Vamos a ver cómo funciona en mi archivo de Excel que está acá en blanco. Vamos a eliminar estas hojas que ya no tienen nada. Y vamos a agregar acá una nueva hoja. ¿Qué es lo que quiero con esta consulta? Con esta consulta quiero mandar llamar la información que me genera la función de márgenes. Entonces voy a ir y voy a decir, insertar una tabla dinámica. Podemos haber insertado una tabla. Quiero una conexión. Bueno, la conexión no existe, ¿verdad? Todavía no existe. Datos. Quiero obtener datos desde una base de datos de SQL, desde SQL. Quiero retornar datos desde la tabla de SQL curso, y en opciones avanzadas lo que voy a hacer es que voy a elegir esto y mira lo que hago que es diferente al código anterior. Voy a seleccionar todo desde esa función. Y ya viste que en Excel solo estoy designando la función. Yo no le estoy dejando la oportunidad al usuario de Excel que pueda ver el código, porque esto también es un tema de seguridad. ¿Por qué es un tema de seguridad? Porque simplemente va a retornar los resultados que a lo mejor él ha solicitado. Yo quiero un reporte X que tenga esta y esta información. Se lo programamos en una función y luego simplemente mandamos a llamar a la función. Así evitamos que el usuario vea cuáles son los campos que están siendo manipulados desde la base de datos. Simplemente manda a llamar a la función, ejecutamos y listo. Se ha cargado la información acá y lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a crear una conexión y vamos a darle a aceptar. Abajo se ha creado, acá lo están viendo, una consulta que se ha titulado consulta número 2. Yo voy a ir hasta la consulta en el editor de Power Query. Cuando yo voy a la consulta acá, he llegado hasta la consulta del editor de Power Query, se ve todo lo que se está cargando desde la base de datos, pero ¿qué es lo que yo quiero acá? Cambiarle el título. Y esta consulta la voy a titular función márgenes. Y listo. Luego lo voy a cerrar. Eso lo hice únicamente para que acá aparezca el nombre, ya no me quiero estar confundiendo de cuál es la consulta, muchachos. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a insertar desde una conexión la cual se llama función márgenes. Y voy a ahora extraer la información desde la base de datos. Y voy a decir que la factura X me ha generado este margen. Y luego lo que hacemos acá es meramente Excel, modelar los datos de a cómo queremos mostrarlo. Y listo. Pero todo este resultado está viniendo desde, o viene desde SQL. Vamos a ver acá. Vamos a llevar esto. ¿Está automatizado? Pues sí. Vamos a retornar acá y vamos a cambiar una información. Vamos a actualizar ventas y vamos a actualizar el subtotal de, vamos a ver qué información aparece acá. Vamos a ponerlo como por orden, lo vamos a dejar como un formato más agradable a la vista y listo. Y voy a cambiarlo. De la factura, que es la factura 1, cuando tiene el subtotal de 195, voy a decir que ahora el subtotal, solo por hacer una prueba, es de 245,950 y voy a correr este código.
Ahora lo único que tengo que hacer acá es actualizarlo. Y si ustedes se fijan, eso ha cambiado, porque este procedimiento, de hecho, ya está automatizando la consulta directamente a la base de datos. Lo vieron, ¿verdad, muchachos? Bien. Recuerden además, recuerden además que esta consulta ya está obteniéndolo todo desde la base de datos. Hagamos algo. Voy a regresarme a la función, que no es esta, que es esta, acá. Y en esta función, además, voy a decirle que muestre al proveedor. Vamos a decirle que muestre, vamos a ver si en la tabla existe clientes, proveedor y vendedor. Si le muestra proveedor, vamos a conectarla porque me parece que está desconectada. Si estaba desconectada. Entonces acá vamos a decirle que ahora muestre al proveedor PV, donde PV código de proveedor es igual a L código de proveedor. Código, no, es proveedor. Código es código de... Ah, no lo tiene. Tiene vendedor. Vamos a poner vendedor entonces. Vamos a juntarlo con vendedor. En donde y de vendedor es igual a L vendedor. Y lo que voy a poner acá es de PV, como no recuerdo cuál es la estructura de proveedor, A es vendedor. Voy a ejecutarlo y dice nombres. PV nombres. En donde PV y ID de vendedor es igual al código de vendedor. Y vamos a ejecutarla. Ejecutamos. No lo encuentra. Saber dónde V, V punto y de vendedor es igual a código de vendedor. Y acá vamos a decirle que V punto nombres. Ahora sí. ¿Qué nombre no lo encuentra? Dice. Ujú. Vamos a ver. Ah, sí, pues es que aquí no está. Es acá, muchachos. Es acá. Coma, V, nombres, vendedor. Para que acá aparezca con punto vendedor. Ahora sí. Listo. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Vamos a ir a datos, actualizar. Que si ustedes se fijan en mi tabla, ya aparece un campo de vendedor. Entonces en mi tabla aparece acá el vendedor para cada una de las facturas. Y eso ya está automatizado porque lo que estamos haciendo es recogiendo la función desde SQL, la cual lanza el resultado automáticamente. ¿Se comprende, verdad, muchachos? Listo, muchachos. Bueno,
llega la hora que es muy importante, muchachos. De hecho, que podemos ahondar más en explicaciones y todo lo que ustedes quieran, pero viene ahora lo importante. ¿Ven ustedes la utilidad que tiene la automatización de este tipo de procesos para el análisis de información? Obviamente he utilizado ejercicios o datos que son bastante cortos en cuanto al análisis, porque acá lo que se pretende es que ustedes puedan interpretar, que puedan analizar cómo utilizarlo más adelante. Puedo desde Excel pasar una lista de datos a esas funciones en SQL. Parámetros, EPV, parámetros. Puede pasarle parámetros, sí, precisamente, puede pasarle parámetros. De hecho, nosotros podemos diseñar un código en Visual Basic para aplicaciones para que ejecute la función y pase parámetros. Y los parámetros pudiesen estar en una lista ordenada de celdas. Por ejemplo, yo puedo decir acá, yo puedo decir acá que esta es mi lista de parámetros, esta que está acá. Y que entonces puedo decirle a Excel que recorra esta lista de parámetros, se los lance a SQL para que se genere la información acá. Y eso sería en un lenguaje de programación de Visual Basic para aplicaciones. EPV, adelante. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. No sé, pero me da la sensación que también podemos hacer una sesión para automatizarlo un poco más desde, de hecho, desde Visual Basic para aplicaciones y pasarle parámetros a una función programada de SQL Server. Ed Ruiz, ¿cómo te ayuda? ¿Cómo te ayuda SQL para generar un flujo de caja diario desde una base de datos de operaciones transaccionales? Esa es una. Segunda, trabajo con bases de datos que son pesadas. Sin embargo, hay algunas empresas como la que trabajo que no ven la necesidad de actualizarse. Hay bases de datos de más de medio millón de registros que aún se trabajan de forma arcaica en Excel o con Office. No entiendo cómo es que a veces las empresas restan la importancia de la automatización. Dania, fíjate que yo tengo que comentarte lo siguiente. De hecho, que, que si la empresa utiliza una base de datos como es la base de datos de Access, eh, y utilizan Office, pues, pues también nosotros podemos tomar información desde Access y tratarla con un lenguaje de SQL perfectamente. Podemos también tomar la información, la data de la base de datos de Access y llevarla hasta SQL para transformar los datos. También podemos hacerlo. Ahora con la de Ed Ruiz. ¿Cómo puede ayudarte para generar un flujo de caja diario desde una base de datos de operaciones transaccionales? Pero es que eso tenés que programarlo, Ed. Eso tenés que programarlo. Puedes programar la consulta tal cual la necesites. Un flujo de caja diario. Bueno, entonces estarías hablando de que consultas directamente a la tabla de tesorería, no a la tabla precisamente, sino a la gestión de tesorería que afecta a la cuenta, a las cuentas contables y cuentas de caja. Pero me parece que sería precisamente desde esos módulos. Pero obviamente son consultas específicas, pero de que te puede ayudar SQL, por supuesto que sí. Por ejemplo, algo que suena bastante complejo.
algo que suena bastante complejo, la generación de sugeridos de compras. Y nosotros precisamente lo hacemos desde SQL Server. Ha parecido bastante corto el tiempo, muchachos. De hecho, que ha parecido bastante corto, pero se han abordado las dos cosas, ¿no? Obviamente con ejemplos, vuelvo y repito porque es muy importante, con ejemplos que se ven un poco pequeños, así queremos verlo, pues obviamente esto es por cuestiones didácticas. Me parece que fue un amigo, me parece que fue Carlos, que me ha comentado, yo quiero recordar cómo o cómo es que se utilizan los procedimientos almacenados. Es una pregunta bastante amplia cuando comprendemos también que los procedimientos almacenados eran en principio para manipular y actualizar la información de la base de datos. Bueno, yo no me percaté, bueno, sí me percaté. En un determinado momento dejó de funcionar mi cámara, ¿verdad, muchachos? A ver, quiero que haga. Necesitamos de ese curso precisamente, realmente, Dania, realmente. Los analistas de datos siempre vamos más allá, siempre encontramos más, de hecho. Bueno, muchachos, para mí ha sido un verdadero privilegio compartir con ustedes esta hora, 24 minutos. Ojalá hubiese sido más tiempo, pero bueno, esto tampoco es que nos íbamos a ampliar demasiado. Hoy ustedes no iban a aprender a programar, pero sí iban a verle la utilidad que tiene el lenguaje de programación de SQL para el análisis de datos. Ha sido un verdadero privilegio, pero me parece que por acá todavía está nuestro amigo, el profesor Noel. Bien. Y veo conectado también Dina Delgadillo, Carlos Clavijo. Estoy, saludos. Es un privilegio volver a saber de usted. Es un privilegio. Bueno, muchachos, ha sido un verdadero privilegio y espero muy pronto volver a compartir algo con ustedes, tal vez un poco más complejo. Acá algunos éramos nuevos en el lenguaje, ¿no? Pero tal vez un poco más complejo para que vayamos dándole un poco más de forma a este asunto. Si ustedes no tienen más preguntas, muchachos, pues podemos ir cerrando la sesión y no me queda más que agradecerles la participación. Buenas noches, muchachos. Bendiciones, éxitos.